cuál es la orientación, cuál es la manera de percibir, digamos, ¿no? Un programa desde el punto de vista orientado a objetos. Normalmente cuando preguntas a alguien del área qué es un programa de computadora, cómo lo ve, cómo lo percibe lógicamente, digamos, ¿no? La respuesta normalmente, a ver aquí, Diego, ¿cómo percibes un programa desde el punto de vista, cómo lo describes, lo defines un programa de computadora? Bueno, un programa de computadora está definido por varias instrucciones que le damos nosotros. Ya, a ver, esa es la percepción en general, digamos, de la gente en el área, que cuando le hablan de un programa, lo que se imagina es un conjunto de sentencias, ¿no? En algún lenguaje de programación, por supuesto, que al ejecutar ese conjunto de sentencias, obvio, realiza alguna acción el computador, ¿no es? De acuerdo a lo que fue, para lo cual fue pensado el programa, ¿no? Entonces, cuando piensan en un programa, el paradigma estructurado en realidad se ve como un conjunto de sentencias que responden a unas estructuras de datos organizadas, digamos, ¿no? Entonces, uno se lo imagina así como un montón de líneas de código, digamos, del programa. Esa es la percepción desde el punto desde el punto de vista de la metodología estructurada, en realidad. Pero cuando te preguntas desde el punto de vista orientado a objeto, ¿qué es un programa de computadora? En realidad, la idea es que un programa es un objeto. Al igual que en el mundo real, lo que nos rodean son objetos. Donde estés ahorita en tu casa vas a ver que estás rodeado de un montón de objetos, digamos, ¿no? Y entonces percibes el mundo de esa manera, ¿no? En el mundo de las computadoras, desde el punto de vista orientado a objetos, digamos, ¿no? Lo que verías sería como cuando ves unos dibujitos animados, digamos, ¿no? Es un conjunto de objetos también que los programas, ahí lo ves a Word como un objeto, ¿me entiendes? ¿No? Al Excel como un objeto, el sistema operativo como un objeto, ¿me entiendes? No sé si han visto esa película de RAL, de un juego de computadora. En realidad esa es la concepción orientada a objeto de cómo se ve esos programas desde el punto de vista orientado a objeto, ¿no? Lleno de objetos, digamos, donde cada uno de esos objetos es una aplicación, un programa de computadoras, pero que en el mundo, desde el punto de vista de la concepción de la programación, el paradigma orientado a objetos, es un objeto, digamos, ¿no? Que tiene vida propia, tiene propiedades, tiene métodos, se comporta de cierta manera. Obvio, cada objeto son diferentes unos de otros, como ocurre en el mundo real, digamos. Siempre hay cosas que diferencian a un objeto de otro, ¿eh? Que ves un montón de objetos, digamos, ¿no? Que cada objeto hace cosas diferentes de otros objetos. Es lo mismo en el mundo de las computadoras, desde el punto de vista de la paradigma orientado a objetos, un programa es un objeto. ¿Se entiende? Ya no lo veo o no lo percibo como un montón de líneas de códigos, unas debajo de otras, digamos, ¿no? Y que al ejecutar realizan alguna acción o función, digamos. ¿Se entiende la idea? Sí, Hola. ingeniero. Sí, Sí, se entiende. ingeniero. Eso es lo principal que debes entender del concepto de la programación orientada a objetos. Obvio, el paradigma de programación orientada a objetos, digamos, ¿no? Tiende a que tienes que ver el mundo de las computadoras o de los programas. Cuando dice, ves una silla, dice, este es un objeto de la clase silla, ¿se entiende? ¿Por qué reconoce una silla? Porque en realidad es un objeto que pertenece a una clase. Vos lo que entiendes es la clase. El objeto es lo tangible. Si ves un auto, dice, bueno, este es un objeto que pertenece a la clase vehículo, a la clase auto, como quieras llamarle. Tú, por ejemplo, para la universidad sos un objeto que pertenece a la clase alumno. De todo lo que conocemos y lo agrupamos en clase. ¿Y por qué se agrupan los objetos en clase? Porque tienen las mismas propiedades, las mismas características. Entonces, todos los que pertenecen a esa clase es porque comparten las mismas características, las mismas propiedades, el mismo comportamiento, ¿se entiende? Hola, ¿siguen ahí? Dado que todo lo que veo, los programas lo tengo que ver como un objeto, entonces tengo que agruparlo en clases, esos objetos. Entonces, hay dos conceptos importantes en la programación orientada a objetos que seguramente leyeron cuando
cuando hicieron la investigación. Se toparon con el concepto de lo que era una clase y lo que era un objeto, ¿se entiende? Entonces, lo primero que vamos a tratar de entender qué es clase y qué es objeto, ¿se entiende? A ver, vamos a ver ahí algunas personas de los que... A ver, Kenny, Leonardo, Urgel. Sí. A ver, ¿cómo entendiste el concepto de clase y de objeto? La clase sería como la plantilla, ¿no? Y el objeto sería cuando uno hace, o sea, la acción de instanciar, o sea, de clase a objeto. Se convertiría en objeto, Ya, a ¿no? ver, sí, algo tiene que ver con eso, pero a ver, en unas palabras más sencillas, a ver si lo entienden. Clase es solo un concepto que dice cómo son los objetos que pertenecen a él. Si quieres algo abstracto, no es algo tangible, es algo abstracto simplemente. En cambio, objeto es algo concreto. En el mundo real es algo tangible. Si quieres Juan, o en este caso, ustedes, digamos, ¿no? Son un objeto de la clase alumno. Entonces, ¿la clase qué es? Solo un concepto que dice cómo son los alumnos, o qué es lo que hace un alumno, o cómo se comporta un alumno, o qué propiedades tiene un alumno. Pero eso depende de para qué problema lo estás modelando. Por ejemplo, para la universidad, ¿qué es un alumno? ¿Qué atributos tiene un alumno para la universidad? Tiene un registro, tiene un nombre, tiene una fecha de nacimiento. Esos son los atributos para la universidad. Entonces, todo aquel que sea un alumno debe tener esos atributos, dice. Y luego hay el comportamiento, los métodos. Entonces, a ver, luego vamos a hablar de ese tema, pero la idea es que la clase es el concepto que define cómo son los objetos que pertenecen a ella. Y el objeto, ¿me entiendes? Desde el punto de vista formal, ya es lo tangible, aquel que le da valor a esas propiedades. Por ejemplo, el alumno, dice la clase alumno, dice que debe tener un registro y un nombre. El registro 100 para Juan, ese ya es el objeto, lo concreto, el que le da el valor a esas propiedades. Entonces, el objeto es lo concreto, la clase es lo abstracto. La clase es la que dice qué atributos debe tener, el objeto es el que le da valor a esos atributos, ¿se entiende? El atributo es nombre, el valor es Juan, el objeto es el que le da el valor al atributo. ¿Se entiende la idea? Sí, Inge. A ver, vamos a tratar de entrar en eso. Entonces, desde el punto de vista de las computadoras, cuando yo voy a crear un programa desde el punto de vista orientado a objetos, ¿qué es lo primero que debo hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Una clase. Una clase. Una clase. En realidad es definir qué clases de objetos van a formar parte de mi programa, de la aplicación que voy a hacer. ¿Me entiendes? Es como decir, a ver, para hacer esta aplicación voy a utilizar objetos alumnos, objetos materia, objetos docentes, objetos ¿me entiendes? Voy a crear las clases. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Crear una clase alumno, una clase materia, una clase docente. Entonces, mi aplicación va a tener objetos de esas clases. ¿Se entiende? Entonces, luego tengo que crear ya instancias, se llama desde el punto de vista de la programación orientada a objetos. ¿Qué quiere decir? Tengo la clase alumno y luego tengo que crear instancias. Juan va a ser un alumno, Pedro va a ser un alumno, María va a ser un alumno. ¿Estamos de acuerdo? Luego voy a crear, tengo la clase materia, voy a crear cálculo, voy a crear álgebra, voy a crear programación, ¿me entiendes? Voy a crear objetos de esa clase y tengo mi clase de docente, voy a crear ahí también. ¿Se entiende la idea? Esa es la lógica con que se construye programas desde el punto de vista orientado a objetos. ¿Vamos? Sí, ingeniero, sí. Vamos. Pero nos vamos entendiendo. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? A ver, hagan. Si es que algo no se entiende, para que trate de explicarle de la mejor manera, para que nos entendamos. A ver, veamos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Una pregunta, Inge. Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre, o sea, dice que se relaciona mucho lo que es la herencia y la abstracción, ¿no? La parte Ya, de... esos son ya propiedades características en la programación orientada. Que herencia es conceptual también. A ver, es lo mismo que en el mundo real. ¿Por qué se le llama en realidad? ¿De dónde salió el concepto de programación orientada a objetos? Porque lo que intentamos hacer en realidad
en el mundo de las computadoras es crear un mundo muy similar al mundo en el cual vivimos, en el mundo real. Por eso le llaman a lo de las computadoras un mundo virtual. ¿Me entiendes? Entonces tenemos el mundo real y el mundo virtual, pero lo que tratamos de recrear en el mundo virtual es similar a lo que ocurre en el mundo real. Y esa es la concepción desde el punto de vista orientado a objetos. Entonces, ¿qué ocurre en el mundo real? Los objetos heredan características de otros objetos. Por ejemplo, tú heredaste características de tu padre y de tu madre. Eso se llama herencia. Lo mismo, cuando yo creo programas, creo objetos, clases, en este caso, en la programación orientada a objetos, yo puedo crear la clase vaca y le puedo decir que es una clase vaca y le digo, bueno, vaca va a heredar de la clase avión. ¿Por qué qué? Quiero hacer una vaca que huele. Entonces quiero heredar características de un avión para que la vaca pueda volar, ¿se entiende? O nos entendemos, obvio, no es algo normal, pero es una idea de lo que es herencia. Herencia es eso. Entonces es lo mismo que ocurre en el mundo real. Obvio, en el mundo real no puedo agarrar yo y agarrar a un perro y una vaca y decir, bueno, voy a crear algo que herede esas características, voy a crear un perro vaca, porque la naturaleza no lo permite. Pero sí, en las computadoras podía tomar las características de un perro y tomar las características de una vaca, heredarlas esas y crear un perro vaca. ¿Estamos de acuerdo? Porque sí es posible en el mundo de las computadoras, aunque no sea posible en el mundo real. ¿Se entiende? Porque en las computadoras yo puedo hacer que una vaca vuele, aunque en el mundo real las vacas no vuelen. ¿Se entiende la idea? Si lo puedes imaginar, lo puedes programar. Exactamente. Entonces, tenemos manos libres, somos como los dioses, digamos, somos capaces de crear lo que querramos, digamos, en la computadora, ¿me entiendes? Lo único que hace falta es simplemente las ganas de quererlo hacer y, obvio, el conocimiento para hacerlo, digamos, ¿no? Pero en las computadoras puede hacer que los objetos hagan lo que en el mundo real no lo hacen, ¿no? Estamos, aunque no tenga ningún sentido hacerlo, digamos. Estamos. Entonces, la idea es esa. Entonces, herencia es lo mismo. Entonces, yo puedo crear una clase y hacer que esa clase herede de otra clase. A eso se llama herencia. ¿Y qué significa herede? Significa que los objetos de esta clase van a heredar características de los objetos de la otra clase. Lo que quieran, digamos. En herencia, en computación, cuando hereda, no necesariamente significa que porque heredo todas las características de la otra clase las voy a ocupar. Podría solo ocupar alguna de las que heredé. No implica que las tengo que ocupar todas. ¿Entiendes? Porque es obvio, conceptual, es como cuando en el mundo real, tú puedes heredar los ojos de tu padre, pero no todas las características, solo algunas, ¿me entiendes? Entonces no necesariamente cuando digo que heredo de esta otra, significa que se hereda, pero herencia es conceptual simplemente, cuando dices que heredaste los ojos de tu padre, no significa que le has sacado los ojos a tu padre y vos los tenés lo mismo, es otro objeto, solo heredaste características, propiedades, digamos. ¿Qué significa? Que si los ojos de tu padre eran azul, los tuyos son azul. Si los padres eran café, los tuyos son café. Entonces, ¿qué heredaste? Las características. ¿Estamos de acuerdo? No es que tenés parte del objeto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, herencia es conceptual, no es física. Y luego está el otro tema de en objeto también, que tiene que ver, entonces, herencia se dice a nivel de clases. Las clases heredan cosas de otras clases. Pero luego hay el otro concepto que se llama composición en la programación orientada a objetos. Objetos componen objetos. Y eso también en el mundo real ocurre. No importa el objeto que tú veas, si tú tienes un lapicero ahí, te das cuenta que es un objeto, pero a su vez ese objeto está formado por otros objetos más simples que él. Entonces tiene no sé, una mina, tiene una carcasa, tiene una tapa, y vas a ir viendo que tiene N partes, digamos, ¿no? Dependiendo, mientras más complejo el objeto, más componentes puede tener, más objetos simples va a tener, ¿me entiendes? ¿No? Mientras más sencillo el objeto, menos partes va a tener. Pero si te comienzas a evaluar ese concepto, eso de la composición y de la herencia es normal en el mundo real. Todo el tiempo en el mundo real, los objetos están compuestos por objetos o componen objetos más grandes. Por ejemplo, ya tienes el lapicero o estás tú que sos parte de la habitación que estás ahorita, esa habitación es parte de tu casa, esa casa es parte de tu manzana, esa manzana es parte de la ciudad, esa ciudad es parte del hasta que llegas al planeta y te das cuenta que también el planeta Tierra es un objeto que es parte de un objeto más grande y luego resulta que
llegas al sistema solar, que resulta que es un objeto también compuesto por partes, ¿no? Pero a su vez él forma parte de un objeto más grande, y así hasta que llegas a lo que le llamamos universo, ¿no? Y que tampoco sabemos si sigue más allá, ¿no? Si sigue haciéndose más grande, porque bueno, nosotros llamamos universo, pero puede ser que hayan N universos, digamos, ¿no? Y seamos parte de un objeto más grande, ¿no? Y lo mismo hacia abajo, ocurre la misma fenómeno, ¿no? Resulta que ahorita tú ves tu lapicero, dices, bueno, tiene una casa, tiene una mina, pero en realidad eso que crees que es lo último, en realidad no es necesariamente lo último, porque puede ver, si lo miras esa parte, en realidad está formado por partículas, luego las partículas por moléculas, las moléculas por átomos, los átomos también son objetos que a su vez tiene partes, y bueno, hasta hace algunos años creían que ahí acababa la cosa, que estaba el electrón, el protón, el neutrón y se acababa, pero ya hace varios años descubrieron que hay partes más pequeñas que se llaman partículas subatómicas, donde nace lo que es la física cuántica, digamos, ¿no? Las partículas son partes más pequeñas que el neutrón, que el protón. Si quiere, el neutrón y el protón está compuesto por partículas subatómicas. Y no sabemos si esas partículas subatómicas a su vez están formadas por otras partes más pequeñas, porque, bueno, de a poco van descubriendo, digamos, ¿no? Tanto en lo grande como en lo pequeño. Entonces, en el mundo real ocurre de esa manera. En el mundo de las computadoras lo mismo. Si tú tienes un objeto Word, ese objeto Word lo puedes ver como un objeto, pero a su vez ese objeto está formado por otros objetos más simples. Y esos objetos más simples pueden estar formados por otros objetos más simples. Y el Word es un objeto que está formado parte del sistema operativo, o en este caso, si vas en lo pequeño, tienes el Word que forma parte de un objeto más grande, que es el Microsoft Office. Y el Microsoft Office es un objeto que a su vez forma parte de lo que es el sistema operativo Microsoft Windows. ¿Me entiendes? ¿No? Obvio, ahí termina, porque no sale más de eso, ¿no? Estamos. Entonces, y en lo pequeño también, a diferencia en el mundo real, que no sabemos a dónde termina lo más grande y a dónde termina lo más pequeño, en el mundo de las computadoras sí tiene un final definido. Sabemos dónde acaba lo grande y dónde acaba lo pequeño, porque llegas al momento en que la clase ya no está formada por otras clases, o llegas a objetos que ya no están formados por otros objetos más simples, y obvio, ahí se acaba. ¿Me entiendes? ¿No? Es finito. En computadora no hay nada infinito, todo es finito. ¿Me entiendes? ¿No? En el mundo real hay cosas infinitas, digamos, ¿no? Pero en el mundo de las computadoras todo es finito, nada es infinito. ¿Se entiende? Así que, por lo tanto, es mucho más controlable ese mundo, digamos, ¿no? Hasta que algún día lo hagamos tan grande que también vamos a tener cosas infinitas ahí, digamos, ¿no? Y bueno, por ahí va también la computación cuántica. Pero bueno, hasta que lleguemos a eso, por el momento, todo es finito, digamos, ¿no? ¿Nos entendemos? Entonces, eso se llama composición. Objetos componen objetos y objetos son parte de objetos más grandes. Lo mismo que en el mundo real. Herencia, clases heredan de clases, digamos, ¿no? ¿Está de acuerdo? Son los dos elementos estructurales en la programación orientada a objetos. ¿Se entendió más o menos la idea? Sí. Entonces, cuando yo programo orientado a objeto, hago eso. ¿Y por qué se parece tanto la programación orientada a objeto al mundo real? Ya les dije. Porque intentamos simular en las computadoras el mundo real, haciendo que en el mundo virtual se hagan cosas, aparte de las que hacen en el mundo real, queremos que hagan otras cosas que no son posibles en el mundo real. Pero bueno, ese es el mundo que estamos construyendo, digamos, ¿no? Es un mundo virtual con una concepción orientada a objetos. Bien, sigamos viendo. Entonces, lo primero que hago, entonces, en resumen, para terminar un poco este concepto, en la programación orientada a objetos, cuando voy a crear un programa, es primero definir las clases diferentes de objetos que van a formar parte de mi programa. Ahora, ¿qué significa definir una clase? Que es el tema para la siguiente tarea que van a tener para el día jueves, que ya está en el aula. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se define una clase? A ver, ¿alguien sabe ahí de lo que leyeron cómo define una clase? Introduciendo métodos y atributos. Sí. Entonces, para definir una clase, lo que hay que hacer es definir, se llama, ¿ya? Definir los atributos, propiedades, dependiendo del término que utilicen, le dicen atributos, propiedades, características, digamos, ¿no? Entonces, definir una clase significa definir qué atributos tiene y
qué comportamientos tiene, que también se llaman métodos. ¿Qué métodos? En otras palabras, dice, voy a definir, para definir una clase tienes que definir qué atributos van a tener y qué métodos van a tener. Entonces vamos a hablar un poco de eso, cómo se definen los atributos y cómo se definen los métodos para poder construir una clase. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, ingeniero, sí se entiende. Ya, por ejemplo, imagínense que vamos a crear la clase alumno. Entonces, cuando yo voy a crear la clase alumno, tengo que definir qué atributos va a tener un alumno. Vamos a hacerlo como en la universidad. Entonces voy a definir un alumno va a tener un registro, un alumno va a tener un nombre, un alumno va a tener un apellido. Entonces, tengo que definir los atributos. Entonces, decido qué atributo va a tener. Según la universidad, necesito registrar un registro, un nombre, un apellido, un carnet de identidad, una fecha de nacimiento. Entonces, así, eso es definir qué atributos va a tener los objetos de esa clase. ¿Se entendió en términos de atributos? Sí, ingeniero. Yes. ¿Qué es la otra parte que tengo que definir en la clase? Los métodos. Eso es el comportamiento. Entonces, ¿qué acciones va a poder hacer el alumno? Para la universidad, el alumno va a poder inscribirse, retirar materia, adicionar materia. ¿Se entiende, no? Ese es el comportamiento que nos interesa del alumno. Entonces, tengo que definir los atributos y el comportamiento, en este caso los métodos. ¿Se entiende la idea de atributos y métodos? ¿Tiene ingeniero? ¿Entiende? Ya, entonces, si me entendieron, a ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Imagínense, supongo que en su casa tienen un foquito, ¿no? Ya sea un incandescente, fluorescente o LED, ¿ya? Pero tienen un foco, ¿no es? Ese es un objeto. Entonces, lo que quiero es que definan para ese objeto qué atributos tendría y qué métodos tendría. A ver, piénsenlo 2 minutitos y después voy a ir preguntando. ¿Se entiende? A ver, piénsenlo, escríbanlo ahí y luego me responden. Vamos, 2 minutitos. A ver qué atributos podría tener. Marca. Marca y capacidad. Ya, puede tener una marca, digamos, ¿no? Color puede ser. La carcasa, el modelo color, también. Voltaje. A ver, vamos con calma. Está bien marca, por ejemplo, no sé, algún foco puede ser, lo más comunes acá son Philips, digamos, marcas, digamos, de foco, ¿no? Hay hasta Chanchun, ¿no? Pero bueno, hay una marca, a eso se refiere. ¿Me entiendes? Un color, obvio, uno puede ser Tamaño. blanco, otro puede ser amarillo, ¿sí? Un tamaño está bien, pero es muy abstracto. A ver, Consumo. en computación Forma. tratamos de definir algo más concreto. ¿Por qué es abstracto tamaño? Porque ¿qué le vas a poner? Grande, pequeño, mediano, ¿me entiendes? Entonces tamaño a veces se necesita hacer algo más específico, no sé, un radio, Una forma. altura, un color, ¿me entiendes? Algo mucho más concreto. Color, ¿qué más? Voltaje o consumo. Voltaje, amperaje, digamos, ¿no? ¿Sí? Esos serían atributos que podría tener el foco. Bien. ¿Se entendió, no ves? Ahora, si tengo que definir qué comportamiento, qué métodos tendría, qué podría tener. La cantidad de iluminación. Apagar, encender. Ya, apagarse, encenderse, como dice en los incandescentes, podría tener subir intensidad, bajar intensidad, ¿me entienden? ¿No ves? Obvio en los fluorescentes no se puede hacer eso, digamos, ¿no? Normalmente en los incandescentes sí puedes subir y bajar la intensidad, en los fluorescentes normalmente no, ¿ya? En los LED también puedes subir y bajar la intensidad. RGB sería cambiar color. Cambio de Sí, color. podría también cambiar color, digamos, ¿no? Obvio, en los normales no tiene esa posibilidad, pero ahorita en los LED o en los que ya se puede hacer eso, digamos, podrías cambiar de color, digamos, ¿eh? Está bien, ese sería el comportamiento. Entonces, si yo tengo que luego programar un foco, ¿por qué? Porque en el computador quiero simular un foco, entonces, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner todas esas características para que cuando se crea un objeto se lo cree con esa característica de color blanco, de 10 centímetros, de 20 watts, ¿me entiendes? Entonces, eso ya le pone el objeto. Cuando creo una instancia, ya le voy a dar valor a esas propiedades, ¿se entiende? Y
dentro de la computadora voy a tener ese comportamiento. Entonces el usuario va a poder encenderlo, apagarlo, cambiar la intensidad, cambiarle color, porque ese es el comportamiento que yo le programé, los métodos que yo le programé. ¿Se entiende? ¿Por qué tiene sentido esas dos cosas cuando ya creo un objeto y se lo dejo al usuario que lo utilice? ¿No? ¿Se entiende? Dijo que el tamaño no entraba. Es que dijo que era No muy abstracto. entre. A ver, lo que pasa es que no es, a ver, si yo en computadora le digo, a ver, este objeto, ¿qué tamaño? Entonces, es algo que es difícil de medir. Normalmente en computación tratamos de poner atributos que sean medibles, cuantificables, fáciles de. Entonces, tamaño es algo que no es tan fácil porque lo más que podías ponerle son tamaños, no sé, pequeño, mediano y grande, ¿no? Pero eso no te va a dar una precisión en el objeto. A veces es mejor poner, no sé, qué peso tiene, qué altura tiene, qué diámetro tiene. Entonces eso te va a dar un tamaño. ¿Me entiendes? Conceptualmente es lo mismo, pero con mucha más precisión. ¿Se entiende? Porque con cosas muy ambiguas, el problema es qué valor le pongo. No, ni es pequeño, ni es mediano, ni es grande. ¿Qué le pongo a este? Pequeño, mediano, grande. ¿Me entiendes? Hay mucho error en cuando ya creas el objeto. Pero si, por ejemplo, le pones cuánto es el alto, lo puedes medir y ponerle 10, lo que es, pues. Y el otro mide 20, le pones 20. Y al otro le pones 50. ¿Me entiendes? Puedes poner N valores y no estás limitado. ¿Y qué le pondré a este? ¿Me entiendes? Porque cuando es ambiguo, ese es el problema, ¿no? ¿Se entiende la idea? Sí. Entonces, normalmente en computación tratamos de poner atributos que sean cuantificables. Mientras más fácil sea cuantificable, entonces es más fácil de manejar. Cuando no es cuantificable, es cualificable, digamos, no es más difícil de manejar. Entonces, por eso en computadora la mayoría de las cosas tratamos de llevarlo a que sean números, ¿entiendes? Para que sea más fácil de procesar. A eso es a lo que me refería. ¿Vamos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas, señores? ¿Tienen un control remoto en casa, ¿no es? Ya sea para el televisor, para el equipo de sonido, para el aire acondicionado, para lo que sea. Entonces lo que van a hacer es definir qué atributos cree que tiene y van a definir qué comportamiento quiere que tiene para la próxima clase, digamos, para ver si al final todos me entendieron cómo se define una clase desde el punto de vista de programación orientada a objetos. ¿Vamos? Sí, ya se entendió. Bien. Está bien, ingeniero. Eso es para la tarea. Como el ejemplo del foco, ¿no? Exactamente. Ya hay dos elementos más que hay que entender de los atributos. A ver, primero, los atributos, un objeto puede tener muchos atributos. Entonces, cuando defino la clase, no es necesario ponerle todos los atributos habidos y por haber. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la universidad, ustedes como objeto tienen miles de atributos, no tienen... pero la universidad decidió, ustedes cuando se inscribieron alguna vez a la universidad, ¿no es? Entonces llenaron un formulario y le pidieron, no sé, 10, 15, 20 atributos solamente. Eso es lo que maneja la universidad. ¿Por qué no? ¿Por qué la universidad no tiene qué color es su cabello? No tiene su estatura, porque no le interesa a la universidad de qué estatura son, ¿me entiendes? ¿No? O cuál es el color de sus ojos, o cuál es el color de su cabello, y no es porque no tengan esos atributos, ustedes tienen esos atributos, pero a la universidad para el propósito, para el problema que quiere resolver, no le interesa. Entonces, cuando definimos una clase, no necesariamente tomamos todos los atributos, sino un subconjunto de atributos, aquellos que importan para el problema que quiero resolver. ¿Se entiende la idea? Entonces, ingeniero, cuando hagamos los atributos, en este caso el control, solo tomaríamos los atributos relevantes. Exactamente, los que creen que son importantes para, por ejemplo, no sé, para una tienda que vende controles, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, ¿qué información le importaría? ¿Me comprendes? ¿No? Entonces, no necesariamente vas a tomar todos, porque si comienzas a tomar todos, quizás no acabes nunca, digamos, dependiendo de la cantidad de atributos. Por supuesto, los seres vivos o seres humanos tenemos mucho más que una piedra o que un control, ¿no? En términos no solamente los atributos, sino del comportamiento. Así que solo se toma aquel que parece que es importante para el propósito que se tiene. El mismo objeto, por ejemplo, ustedes son alumnos, ese mismo objeto es, ustedes son pacientes de un hospital y obvio cuando se registran en un hospital para su historia clínica, ahí sí le interesa, no sé, ¿me entiendes? ¿Ves?
qué grupo sanguíneo son, ¿me entiende? Cuál es su estatura, cuál es su peso, cuál es lo este. Entonces, cosas, es el mismo objeto, son atributos, pero obvio, el hospital está tomando los que a él le interesa. ¿Nos entendemos? Entonces, por eso se dice que cuando defines una clase, tomas un subconjunto, porque entiendes el concepto de subconjunto, ¿no ves? Subconjunto quiere decir menor o igual. Entonces, puedes tomar todo o menos de los atributos que realmente el objeto tiene. ¿Vamos? El conjunto de atributos que tomes debe hacer único al objeto. ¿Ya? Y ahí viene un detalle, por ejemplo. A ver, ¿por qué creen que a ustedes le han asignado un número de registro? Que no es un atributo en realidad que tiene. Si observas a un alumno, no tiene un número de registro en la frente. Tiene un color de piel, tiene una estatura, tiene un peso, pero no tiene un registro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Le inventaron un atributo que en realidad no tiene, ¿sí? ¿Y por qué se lo inventaron? ¿Quién sabe? Para que sea único. Identificarnos. Sí, exactamente. Lo inventaron para que sea único dentro del conjunto. ¿Y por qué con los atributos que él tiene no es suficiente? Porque quizás, como la universidad solo tomó 20 sus atributos, y esos atributos no lo hacen único dentro del conjunto de todos los alumnos, pero ese es el dominio de existencia. ¿Entienden lo que es el dominio de existencia? ¿Vieron matemática alguna vez? Sí. Sí. ¿Qué es? Mientras exista al menos un elemento que cumple la función. A ver, no. A ver, ¿qué significa que sos único en un dominio? La Que pertenece universidad al conjunto. tiene que hacerte único en qué dominio. ¿Cuál sería el dominio? La universidad tiene que hacerte único a vos en qué dominio. ¿Cuál sería ese dominio de existencia? Registro. ¿Cómo? Que es el registro. Ya, el registro es un atributo que te va a hacer único, pero te hace único dentro de qué? Tiene que hacerte dentro de un dominio. ¿Entiendes lo que es un dominio? Por eso le preguntaba. El dominio, entonces Nos haría único dentro del sistema de todos los alumnos de la universidad. Nos diferenciaría de todo el resto. Ya, por eso, ese registro tiene que hacerte único dentro de qué? Dentro de la facultad. Dentro del conjunto de todos los alumnos que existen en la universidad. ¿Me entiendes? En cambio, tu carnet de identidad, ese lo hicieron para que te haga único dentro de qué? Del territorio de Bolivia. ¿Me entiendes? Ese es su dominio. ¿No ves? Lo mismo que pasa con el CI, ¿no ves? Ajá. Sí, pero el CI no te hace único dentro de los alumnos de la universidad, te hace único dentro de todos los pobladores de Bolivia. ¿Nos entendemos? Es más amplio el dominio del carnet que el del registro. ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero, ¿se entiende? De mi punto de vista, sí, ingeniero. Ya, ahora hay otro concepto, hay dominio de existencia, se llama. ¿Qué significa esto? Que te va a ser único, no solamente entre los alumnos que existen actualmente en la universidad, sino entre los que existieron antes y entre los que van a existir en el futuro. Desde menos infinito hasta más infinito. No es infinito, sino que tiene que hacerte único, no solamente entre los que existen actualmente, sino entre los que existieron antes que vos y entre los que van a existir después que vos. ¿Vamos? Ahora, ¿qué significa eso? No sé si comprenden matemáticamente o conceptualmente qué significa esto. A ver, vámonos con el carnet. Tú tienes un número de carnet. Si tú, bueno, si tú te mueres, no es porque deseo que te mueras, si tú mueres, ese número no se lo van a dar a otra persona. Va a seguir siendo tuyo por más que estés muerto. ¿Se entiende? ¿Vamos? Porque si se lo dieran a otra persona, en el futuro no sabrían ese número de quién es, si es de vos o del muerto. Entonces, por eso es que ese número, igual el registro, si yo busco tu registro,
ese registro te va a ser único, no solamente entre los 60.000, 80.000 alumnos que tiene ahorita la universidad, sino entre los 2 millones de alumnos que lleva desde 1920 que está en la universidad. Sigue siendo único, ¿se entiende? Aunque ya no existan esos alumnos. ¿Qué quiere decir? Que si esos alumnos se van, ese registro no se los reutiliza para otro alumno, porque si no, ya no sería único con respecto a los anteriores. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. ¿Sí? Entonces, esa es la característica que tienen esos identificadores, que te hacen único para siempre en ese conjunto. No importa si ahorita tiene 10 o en el futuro tiene 10 millones. Debería seguir siendo único el objeto. Ahora, ¿por qué me pusieron un registro? Porque el conjunto de atributos, digamos que tomaron el carnet, el nombre, la fecha de nacimiento y la digamos, ¿no? Y resulta que hay otro que tiene los mismos datos y no es suficiente. Ahora, ¿por qué se inventaba un número si el objeto sí tiene atributos que lo hacen único del resto de los objetos? Por ejemplo, pudieron tomar tu ADN, ¿me entiendes? Tu secuencia, ¿no? De ADN y te va a ser único. ¿Para qué se van a inventar algo que no lo tenés si tenés vos atributos? O pueden tomar tu huella dactilar y hacerte único dentro del y no inventarse un registro. ¿Se entiende? ¿Nos entendemos? El problema es que nos inventamos números porque es la manera más fácil de hacer un objeto único. Porque a veces, por ejemplo, si tomáramos el ADN computacionalmente, todavía no es manejable en los sistemas eso. ¿Entiendes? Puedo tomar las huellas, pero hace 10 años o 20 años no era manejable computacionalmente todavía en tiempos Ahora sí, ya por ejemplo, ahora podrían dejar de utilizar un registro y tomar tus huellas y utilizar eso para cualquier trámite que hagas en la universidad, pero tendrían que dotar de lectores de huella en todos los trámites y por eso que siguen dando números, aunque utilizan huella para algunas cosas, ¿se entiende, no? Porque todavía económicamente o técnicamente todavía no es viable utilizar, ¿está de acuerdo? Pero luego más adelante, que en el futuro van a utilizar más información biométrica para ser único y no van a necesitar inventarse números, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque van a tomar atributos reales del objeto en vez de inventarse. Pero bueno, como antes y ahora siempre ha sido más fácil ponerle un número. Un atributo que en realidad no lo tiene, se lo inventan, le asignan ese atributo a la clase y obvio hace que los objetos se hagan únicos y ya no depender del conjunto de atributos que has tomado. ¿Se entiende la idea? Sí, ingeniero, se entiende. Obviando. Lo mismo pasa con el comportamiento. En el comportamiento también no es necesario que tomes todo el comportamiento, sino solamente aquel comportamiento que es relevante para el problema que tratas de resolver. Entonces, un objeto podría tener muchos comportamientos, pero tú solo defines esos métodos, ese comportamiento para aquello que interesa para el problema que quieres resolver. Ahora, hay otro tema del comportamiento. El comportamiento es un método. Eso en realidad un método se modela de dos maneras. Se lo describe como un procedimiento, como una función. Y ya han escuchado esos términos procedimiento y función otras veces, ¿no ves? Entonces un método en realidad es un procedimiento o una función. Entonces cuando implementas un método para una clase, defines si va a ser un procedimiento o si va a ser una función. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces, cuando defines los métodos que va a tener una clase, tienes que decidir si va a ser procedimiento o si va a ser función. Entonces, ¿cómo sabes si un comportamiento deberías modelarlo como un procedimiento o como una función? A ver, ¿quién sabe en función a qué decides si va a ser un procedimiento o si va a ser una función, el método, ese comportamiento que estás tratando de programar? Si queremos que nos devuelva un resultado. ¿Se entiende o no la pregunta? A ver, vámonos por otro lado. A ver, imagínate que tú eres un objeto y yo ejecuto dos comportamientos que tú tienes. Digamos, te pregunto, ¿cuál es tu nombre? Estoy ejecutando un método que vos tienes, algo que ya tienes programado. O te digo, a ver, levantate de la silla, digamos, si estuviera sentado. Entonces estoy programándote un método, un comportamiento que se tiene que implementar uno como un procedimiento y otro como una función. ¿Cuál tendría que implementarse como función y cuál como procedimiento?
La función sería el nombre y el comportamiento sería levantarse de la silla. Sí. Los dos son comportamientos, pero uno lo voy a implementar o lo voy a programar, si quieres, como una función y otro lo voy a programar como un procedimiento. Entonces, como dijo alguien por ahí, el decime tu nombre lo tengo que implementar como una función y levantarte lo tengo que implementar como un procedimiento. ¿En base a qué decidí eso? Es la siguiente pregunta. Que la función retorna un valor y el procedimiento no te A ver, la retorna. señorita. A ver, la señorita de nuevo. Que la función te retorna un valor y el procedimiento no te retorna ningún valor. Ya, tiene que ver con eso. ¿Alguien más quiere opinar? La función devuelve un valor y el procedimiento puede modificar algo. Ya, es más o menos ahí están las dos cosas. A ver, conceptualmente, una función debe retornar siempre, no es que a veces cuando me da la gana, no. Una función siempre retorna un valor y no cambia el estado del objeto. El objeto quiere decir que está igual. Sus atributos, siguen igual. En cambio, un procedimiento es un poco contrario. Nunca devuelve un resultado y siempre cambia el estado del objeto. Entonces, si yo ejecuto un procedimiento, el objeto siempre cambia de estado. ¿Se entiende? Y nunca devuelve un resultado. Y una función no cambia el estado del objeto y siempre devuelve un resultado. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende? Ingeniero, y si devuelve más de un resultado. En realidad, una función siempre devuelve un resultado. Nunca devuelve más de un resultado. No existe eso. Si alguien te dijo eso, es mentira. A ver, ¿entiendes por qué siempre es solo un resultado? No mucho. Una función siempre va a devolver un solo resultado. Jamás, en ningún momento, en ninguna circunstancia puede devolver más de un resultado. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? A ver, es diferente entender que el objeto, porque lo que devuelve una función es un resultado, que también es un objeto, pero ese objeto a su vez puede tener varios valores, ¿entiendes? ¿Ves? Pero es un solo resultado que contiene varios valores. Por ejemplo, si yo le digo, no sé, devolverme el color, ¿me entiendes? Me va a devolver un solo resultado, pero ese resultado puede tener más de un valor. ¿Nos entendemos o no? Sí. Lo que tienes que entender es que la función siempre va a devolver un solo resultado, pero ese resultado puede tener un valor, 0 valores, digamos, no, nulo ser el valor, digamos, ¿no? O muchos valores, ¿entiendes? ¿No? ¿Ya? A ver, otra cosa que hay que diferenciar aquí es que una cosa es el atributo y otra cosa es el valor. Se supone que el atributo es color, el valor es rojo. A veces confundimos el valor con el atributo, ¿sí? ¿Nos ubicamos o no? Ingeniero, ¿Alguna disculpe, pregunta? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Disculpe, el atributo entonces de manera general y lo que es el valor, digamos, específicamente a través del atributo. El valor, digamos, es lo concreto. El atributo es solo el concepto. Por ejemplo, el atributo es nombre. Juan es el valor. Pedro es el valor. Pero siempre es el mismo atributo, nombre. Puede tener n valores o tomar n valores o tomar un solo valor o tomar valores diferentes en diferentes tiempos. Pero el atributo sigue siendo el mismo. Ingeniero, disculpe, entonces, un atributo igual sería como decir es una variable. Sí, más o menos. Sí. En realidad, cuando lo declaras los atributos en la clase, lo declaras como una variable, más o menos. No es lo mismo, pero obvio, desde el punto de vista práctico, como lo ves en el programa, sí, es como definir variables, como los atributos se definen igual que se definen las variables. Aunque no son lo mismo, pero bueno. ¿Sí? Por eso, en realidad no defines un objeto, creas un objeto. Lo que defines es una clase.
Una vez tienes la clase, lo que puedes hacer ya es instanciar objetos de esa clase o crear objetos de esa clase. ¿No? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Dicen abstraer datos de una clase. ¿Eso qué quiere decir? Ya, Eso abstraerse estaba quiere decir leyendo. ignorar los detalles de implementación. Entonces, cuando tú haces desde el punto de vista de la programación orientada a objetos, no te interesa cómo está hecho, te abstraes de los detalles, ignora si quieres, no te interesa cómo está. En realidad tú en el mundo real haces eso. ¿Alguna vez has comprado un televisor o tienes un televisor, supongo, no? En realidad tú, ¿qué te interesa del televisor? No te interesa cómo está por dentro, solo te interesa por fuera del objeto, te abstraes de los detalles de implementación y solo te interesa cómo lo enciendo, cómo lo apago, cómo le cambio el canal, ¿me entiendes? En realidad, cómo lo hace adentro, ¿qué te importa? Digamos, nunca te importó en realidad, en general. Te abstraes, te dice de lo de. En términos de un español más criollo, abstraer es ignorar, quieres ignorar los detalles. Entonces, la programación orientada a objetos te permite abstraerte de los detalles, no interesarte cómo está hecho por dentro, sino qué es lo que hace el objeto en general. ¿Se entiende? En sí es tomar la idea en sí. ¿Cómo? En sí es tomar en cuenta solamente la idea. No, en realidad no. Bueno, no es el término apropiado tomar la idea, ¿no? Sino entender el todo sin importarte las partes, más o menos. Entendido, ingeniero. ¿Qué más, señores? ¿Alguna otra pregunta? ¿Puede explicar el concepto de los constructores y los destructores? Ya, lo que pasa es que un objeto se tiene que construir, instanciar. Entonces, lo que hace es que cuando tienes una clase, lo primero que tienes que hacer es crear un objeto. Y para crearlo, debes definir un constructor. Definirle, hacerle un constructor. Entonces, lo que hace el constructor, en esencia, es reservar el espacio de memoria para que el objeto viva dentro de la computadora. Y el destructor, la función básica es liberar el espacio de memoria que requiere el objeto al iniciarse. Entonces, dos cosas normalmente hace un constructor: reservar el espacio de memoria y asignar valores por defecto a las propiedades, porque la primera vez cuando lo creas, algo le tienes que valer. Por ejemplo, si yo creo un alumno, cuando lo creo, normalmente si yo no le defino qué valores va a tener, algo tiene que valer. Va a tener que tener un carnet, un nombre, algo, no puede estar vacío. Entonces, por defecto, el constructor le asigna algún valor, no sé, 0, nulo, blanco, algo. Entonces, el trabajo del constructor son esas dos cosas normalmente, ¿no? Es reservar el espacio en memoria para que el objeto viva en la memoria de la computadora y asignar los valores por defecto a las propiedades. Y el destructor es liberar, la función básica es liberar el espacio de memoria reservado para el objeto, ¿no? Por eso se le llama constructor y destructor. Un objeto siempre va a tener un constructor y un destructor, por más que vos no lo quieras. Los lenguajes ya lo definieron. Por más que vos no le definas un constructor o un destructor, los lenguajes, para evitar que no lo tenga, ya los lenguajes, al definir que es una clase, ya le asigna un constructor o un destructor. Lo que tú normalmente puedes hacer es reescribir o sobreescribir el constructor y el destructor. Más adelante, algún día les explicaré la diferencia entre reescribir y sobreescribir, que es diferente. Pero bueno, algún día cuando entiendan mejor los conceptos estos. Ingeniero. Vamos, ¿alguna otra pregunta? ¿Entendió la idea? Ingeniero, en un libro hay que tiene 3 características los objetos, tiene atributos, métodos y reacciones. ¿Me puede explicar eso de las reacciones, por ejemplo, darme un ejemplo? Ya eso es un poquito más complejo. A ver, es igual que en el mundo real. Se llaman eventos en realidad eso. ¿Ya? A ver, igual que tú tienes atributos, tienes comportamiento, pero sos capaz de interactuar con tu entorno. ¿Cómo interactúas tú con tu entorno? Tú, ser humano, ¿cómo interactúas con tu entorno? Hablando, compartiendo con los amigos, jugando Está fútbol. igual que me estás haciendo acuerdo de ¿cómo se llama el masista que dijo que socialista, social. Como Reinaldo. Ya es, ya.
No, en realidad, a ver, tú interactúas con tu entorno a través de tus sentidos, del sentido de la vista, del sentido del tacto, del sentido del gusto. Así es como, imagínate si no tuvieras esos sentidos, no podrías interactuar con tu entorno, ¿verdad? Sí. No podrías saber qué te rodea, que te chocarías, y como no tienes el sentido del tacto, no lo sentirías, ¿me entiendes? ¿No? Si no escuchas nada, si no hablas, si no ves, imagínate, no podrías interactuar con tu entorno. Entonces, lo que te permite interactuar con tu entorno es ¿qué cosa? Los sentidos. El que te creó, dependiendo de qué creas, si crees que evolucionaste del mono o si crees que hubo un Dios que te creó, digamos, no importa, el que te creó, digamos, no, te creó con condiciones para que puedas interactuar con tu entorno. Entonces, en términos de los objetos en la computadora, nosotros que creamos a los objetos también le dotamos a ese objeto para que pueda interactuar con su entorno. ¿Y cómo interactúa con su entorno? Obvio, es como si le diéramos sentido, ¿no? Le diéramos un sentido del tacto, Ahorita le estamos dando sentido, por ejemplo, el tacto, ya son touch. Lo podés tocar y el objeto siente que lo tocaste, ¿no? En términos de similitud con el ser humano. Puedes hablarle y escuchan que le estás hablando. ¿Vamos o no vamos? ¿Se entiende? Entonces, Sí, la manera de interactuar de los objetos con el es a través de los sentidos. Entonces, más o menos es la misma capacidad que le damos. Pero allá se llaman eventos. Acciones, reacciones, ¿me entiendes? Entonces, hay una acción y hay una reacción. El evento es la acción que provoca la reacción. La reacción es lo que programas como respuesta al evento. ¿Se entiende? Señores. Sí, ingeniero, se entiende. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere con esto. En los primeros objetos que vamos a crear o clases, no le vamos a poner esta característica, porque obvio todavía son un poquito más avanzadas para programar. En realidad solo le vamos a poner atributos y métodos, como objetos tontos que no pueden interactuar todavía con su entorno, ¿me entiendes? ¿Ves? Y que requieren un poco de la intervención tuya para poder interactuar un poco. Pero bueno, a eso se refiere. No sé quién me preguntó. ¿Quién me preguntó? Yo, ingeniero. Ya. A eso se refiere. No sé si me entendiste, me comprendiste un poco Sí, el lo entendí asunto todo de ya. los eventos. Ya, perfecto. Bien, ¿alguna otra pregunta, señores? Preguntillas. ¿No hay? Ya, señores, entonces le seguimos el viernes, ya hay otra tarea, entonces hay que hacer una definición y ahí vamos a hablar un poco más detalle de estos temas para terminar de afinar los conceptos básicos de la programación orientada a objetos. Bien, que estén bien, entonces nos vemos el próximo viernes. De acuerdo, ingeniero, no chique. Hasta luego, ingeniero, se cuida.